Guatevisión presenta. Y estos recursos son los que equivalen a los sobornos que estas empresas pagan a Alejandro. Información porque surge un nuevo escándalo millonario de corrupción donde el MP y la CICIG involucran al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Le contaremos los detalles. Encontramos acá fincas ganaderas y agrícolas, casas y apartamentos, transporte aéreo, transporte marítimo, lanchas. El Ministerio Público y la CICIG inmovilizaron diferentes bienes inmuebles e inmuebles de Alejandro Sinibaldi. Además, en otras noticias, giran orden de captura por financiamiento electoral ilícito contra el embajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría. Integrantes de la Cámara de Construcción dan a conocer su postura sobre pagos ilegales hacia empresas constructoras. En más temas, Ministerio Público investigará al partido UNE por favorecer a empresa de telefonía cuando estuvieron en el poder. Noticias del mundo: miles de opositores votaron en un plebiscito simbólico para mostrar su rechazo a la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro. Una mujer murió y otras 3 resultaron heridas en un tiroteo mientras votaban en el plebiscito convocado por la oposición venezolana. Ambiente de fiesta vivieron niños, jóvenes y adultos que participaron en la Copa de Fútbol del Carmen en Huehuetenango. La revista estadounidense Forbes publicó los nombres de los clubes más caros del mundo. Les diremos quiénes están en la lista. En noticias del mundo del espectáculo, en esta ocasión es Beyoncé quien a través de esta fotografía presentaba a sus gemelos. Tema del día, hablaremos de este nuevo escándalo de corrupción. Nuevamente sale a la luz participantes del gobierno del Partido Patriota, uno de los personajes fuertes, Alejandro Sinibaldi. Detalles de lo que pasó en ese lugar. Además, le presentamos estos videos posteados en redes sociales que evidencian robos a vehículos a plena luz del día en áreas de la zona 14. ¡Miedo! ¡Miedo! ¿Los funcionarios tienen miedo? Pues si le diría que no tengo temor, no le estaría diciendo la verdad. Los ministros ya no quieren. Hoy es lunes y hablamos de las inolvidables. Por esos temores no. Esto es Viva la Noticia. Qué bueno que nos acompaña, arranca la semana, inicio de lunes, listos para empezar con el resumen informativo completo. Vero, buen día. Buen día, Ricardo, un gusto poder estar ya recargados con energía y con toda la información que ustedes necesitan. La temperatura actual es de 15 grados centígrados, o sea, sí arranca este lunes, una sensación térmica bastante agradable para esta mañana que va a continuar, por supuesto, con lluvias. Este es el pronóstico para el resto de la semana. Ya tendremos más información climática. Mientras tanto, les recordamos que sí, en horas de la tarde y de la noche, especialmente la costa sur y el occidente del país, lluvias fuertes. Comenzamos con el desarrollo informativo, si les parece. Algunos temas importantes que queremos destacar son las nuevas autopatrullas que van a cambiar de color en poco tiempo, efectivamente, y esto tiene que ver con una nueva disposición. La intención fundamental es ver justamente en cada una de estas autopatrullas los colores de la bandera. En los próximos meses, el tradicional negro y amarillo cambiará los colores azul, blanco y azul en alusión a la bandera nacional. Esto fue anunciado por el director de la policía, Nelly Ramos. El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, indicó que este es un nuevo diseño para la imagen de la PNC y que se va a cambiar los colores institucionales, resaltando el azul y el blanco nacional en la movilidad, uniformidad e infraestructura policial. Además, señalaron que este cambio obedece al modelo policial de seguridad integral comunitaria y desde ya
Varias comisarías han sido pintadas con los mencionados colores. Además, se exhibió al público un auto de lujo que transitaba por las calles y avenidas de la capital, el cual se trata de un Corvette C7, el que pintaron de azul y blanco, y desde hace un tiempo la PNC lo convirtió en una patrulla. El vehículo fue incautado al conocido narcotraficante Manuel Felipe Arenales Monroy, alias Ducati, en noviembre del año 2016, cuando este fue capturado en la 7ª Avenida y 11 Calle de la zona 9 capitalina. Por extinción de dominio pasó al poder del Estado y este lo asignó a este ministerio, que a su vez lo trasladó a la Policía Nacional Civil para ser utilizado a conveniencia de las autoridades. Bueno, estallaba este fin de semana un nuevo caso de corrupción involucrando al Partido Patriota y todo lo vinculado, por supuesto, a la realidad que se está viviendo con personajes que pertenecieron y trabajaron muy de cerca con la administración del entonces presidente Otto Pérez Molina. Y es que la CICIG señalaba a la empresa Telgua de haber dado 15 millones de quetzales de financiamiento electoral ilícito al PP en el 2011 para solucionar una diferencia monetaria que tenía con la empresa Tigo. Le comentamos que de acuerdo a la información, la estrategia según la CICIG se ejecutó a través del ex embajador de Guatemala en Estados Unidos y el ex ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi. El jefe de la CICIG, Iván Velázquez, afirmó que los allanamientos efectuados meses atrás en diversas empresas vinculadas al ex ministro Sinibaldi permitieron obtener información de ingreso de recursos a empresas para financiar la campaña electoral del Partido Patriota. Bueno, y específicamente por ello, las autoridades realizaron un allanamiento en el apartamento de Julio Ligorría, quien fue embajador de Guatemala en Washington durante el gobierno del Partido Patriota. Bueno, Ligorría fue buscado en un apartamento ubicado en un edificio de la zona 14 de la ciudad capital, sin embargo, no se encontró, por lo que fue declarado como prófugo. Esa red criminal fue denominada Construcción y Corrupción, cuyos integrantes son señalados de cobrar sobornos que ascienden a más de 1.882 millones de quetzales. Bueno, específicamente Ligorría es indicado de orquestar financiamiento ilícito para el extinto Partido Patriota, el cual ascendió a 15 millones y fue pagado por Telgua a cambio de ser beneficiada por un litigio de 400 millones de dólares, de acuerdo a la denuncia que se presentaba. Pero se siguieron sumando, por supuesto, algunos otros datos en los escándalos de Alejandro Sinibaldi, que hace tiempo, obviamente, está prófugo de la justicia, y se daban a conocer más detalles de cómo habría operado el entonces ministro de Comunicaciones del Partido Patriota. Bueno, y tenemos que hablar de empresas de cartón vinculadas, sí, al exministro, que recibieron más de 10 millones de dólares en sobornos pagadas por otras empresas a cambio de garantizar los pagos de deuda de arrastre que les debía el Ministerio de Comunicaciones y asegurar adjudicación de nuevos proyectos. Eso es lo que señala la investigación del MP y de la CICIG. Por ello se ejecutaron 40 allanamientos coordinados por el Ministerio Público y la CICIG. Algunos se realizaron en bodegas que se destinaban para el resguardo de documentación financiera con soportes contables manipulados, perteneciente a un grupo de empresas de cartón. Y es que según el Ministerio Público, las operaciones de las empresas se efectuaron entre el 2012 y el 2014, cuando Alejandro Sinibaldi era ministro de Comunicaciones, resaltando que en las fechas que esas empresas prestaron los servicios no contaban con activos fijos como maquinaria, camiones de volteo ni personal para ejecutar las obras. Las 3 empresas de cartón recibían cuantiosos recursos de 8 empresas que sí son reales, cuyo dinero lo recibían bajo la apariencia de prestación de servicios, y esos recursos son los equivalentes a los sobornos que pagaban a Sinibaldi. Además, el Ministerio Público y la CICIG inmovilizaron diferentes bienes muebles e inmuebles de Alejandro Sinibaldi, lujos que no corresponden a sus ingresos económicos, pero que la Fiscalía identifica son producto de lavado de dinero. Le queremos comentar que entre ellos figura una casa a la que llamó Noble en la antigua Guatemala, un apartamento en el edificio Murakami, una casa en el puerto a la que llamó Mi Sueño y una casa también en Mushbal. Sumado a 4 fincas, yates, helicópteros, así como obras de arte, todo esto como parte de la vida millonaria que se daba el exministro. Bueno, se dice que podrían estar involucrados en estos casos también Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina, quienes están en prisión en la actualidad. Son las 5 de la mañana con 53 minutos. Activamos redes sociales para que usted también pueda participar a través de sus comentarios. Y tenemos una pregunta para que usted pueda compartir con nosotros también su opinión. ¿Cree que hay más involucrados en el nuevo caso de corrupción del extinto Partido Patriota? ¿Sí o no? Son las 2 opciones que usted tiene para votar. Hashtag BLN Corrupción PP. 5 de la mañana con 54 minutos, vamos con información, por supuesto también importante. En este caso hablan de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, que fue trasladada a la cárcel de Santa Teresa en la zona 18 este domingo, según lo dieron a conocer autoridades de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Valdetti permaneció durante 6 días en un centro asistencial privado, en donde se le practicaron una serie de exámenes para establecer qué enfermedad la aquejaba.
De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, una bacteria afecta a su salud. Además, tiene una infección urinaria. Cabe destacar que para hoy Baldetti debe comparecer a una audiencia como parte de la etapa intermedia por el caso La Línea. El juzgado espera que como una alternativa, Baldetti pueda comparecer a través de videoconferencia, tal como lo ha hecho en otras audiencias. Baldetti regresa a Santa Teresa. 5 de la mañana con 55, tenemos más noticias de última hora y rápidamente nos ubicamos en el suroccidente del país, específicamente en Mazatenango, Suchitepeques. Desconocidos lanzaron ayer domingo en horas de la tarde un artefacto explosivo en el área de aislamiento del Centro de Privación de Libertad, el cual dejó heridas a 2 personas, quienes fueron trasladadas al Hospital Nacional de la localidad. En el área de aislamiento se encontraban 6 reos, 3 resultaron con lesiones y 2 fueron trasladados de urgencia a dicho centro asistencial. El personal del sistema penitenciario informó que el incidente no es producto de un motín, sin embargo realizan ya las averiguaciones para determinar el origen del explosivo. Tenemos que destacar que en esta cárcel se encuentran 554 hombres y 36 mujeres, quienes guardan prisión por distintos delitos. Siguiendo con la información, 5 de la mañana con 55 minutos, saludando a los que acaban de incorporarse. ¿Qué pasó en el mundo este fin de semana? Bueno, obviamente los ojos estaban puestos en Venezuela, con el plebiscito que allí se realizaba, donde miles de personas asistieron a votar. Cientos de opositores venezolanos votaban en este, simbólico momento de consulta popular para mostrar su rechazo a Maduro y a su Asamblea Constituyente. Sin el aval del poder electoral, el plebiscito no es vinculante, pero la oposición consulta a los venezolanos si rechazan la constituyente, si apoyan unas elecciones y la renovación de los poderes públicos, además si quieren exigirle a la Fuerza Armada que respete la Carta Magna. Otros cientos de miles de seguidores del gobierno participaron en un simulacro para la elección de la constituyente organizado por el Consejo Nacional Electoral. Con el plebiscito, la oposición confía en hacer palpable el rechazo a la constituyente del 70%, según la encuestadora Data Analysis, para obligar al gobierno a dar marcha atrás. Por su parte, la actividad estuvo llena de sangre cuando un grupo a bordo de una motocicleta disparó a opositores que votaban en el plebiscito contra la Asamblea. Una mujer y otras 3 personas resultaron heridas, por lo que el Ministerio Público señaló que ya está investigando los hechos. Y siguiendo con la información a esta hora de la mañana, en esta importante reunión bilateral que se da entre 2 potencias importantes, y estamos hablando de los principales referentes políticos de Francia y de Israel. El presidente Macron y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conmemoraban en París un nuevo aniversario de una redada masiva ocurrida en el año 42, cuando Francia detenía a 13.000 judíos a petición de los nazis. Bueno, ellos fueron enviados a campos en Francia y luego al campo de exterminio de Auschwitz. Cabe señalar que esta fue la primera reunión oficial de los mandatarios en donde estudiaron sus posturas sobre distintas cuestiones, entre ellas el conflicto israelo-palestino. Macron animó a Netanyahu a retomar las negociaciones entre israelíes y palestinos para acordar una solución de 2 estados. Netanyahu celebró también la determinación de su anfitrión a la hora de combatir el racismo y el antisemitismo y dijo estar convencido de que Francia tiene un potencial enorme con Macron como presidente. ¿Qué está pasando en las calles guatemaltecas? Pues vamos inmediatamente con algunos puntos importantes de circulación. Esto ocurre en el kilómetro 9, carretera El Salvador. Como estamos viendo, ya hay mucho tránsito. Está fluyendo, pero de todas maneras se encuentra el tránsito allí, como estamos observando. Importantes las imágenes que compartimos con ustedes. Calzada Roosevelt, el ingreso a la ciudad capital sí presenta ya congestionamiento. A tomar su tiempo en consideración, mientras nos vamos a otro punto importante. Nos vamos a otro lugar para darles más noticias de lo que está pasando y ya le vamos a contar qué está pasando en San Miguel Petapa, pero antes continuamos con este recorrido por las calles guatemaltecas, congestionada la Roosevelt como es habitual, pero esta vez muy temprano, cuando faltan 2 minutos para las 6 de la mañana. Ya estamos en el Boulevard Rafael Landívar. Ahí tiene usted entonces las imágenes, nos hablan en cuanto al tránsito a esta hora de la mañana. Continuamos con más. ¿Qué pasa en la colonia Los Álamos? Ahora le contamos. Bueno, nos vamos inmediatamente con estas imágenes para ver qué está pasando en la colonia Los Álamos en San Miguel Petapa. Esto tiene que ver con la inseguridad que están viviendo los vecinos y el reclamo puntual que están realizando. Vamos a ver entonces parte de lo que está ocurriendo en este lugar debido a la falta, como decíamos, de atención por parte de las autoridades. Los vecinos taparon las calles principales para ser escuchados y atendidos. Por el momento han habilitado únicamente un carril, sin embargo el paso es complicado en el área. Se recomienda salir con anticipación. Estas son imágenes que está transmitiendo en directo San Miguel Petapa Noticias. Ahí estamos viendo entonces parte de lo que está ocurriendo esta mañana y sí han decidido entonces los vecinos bloquear este espacio, lo que está
obviamente provocando congestionamiento vehicular. Falta tan solo un minuto para las 6 de la mañana y en estos momentos ya otras fuerzas de seguridad se están desplazando hasta este lugar para saber qué está pasando, porque obviamente ya están quemando algunas llantas, están bloqueando obviamente el paso de vehículos. Dicen que están hartos de la inseguridad y esta es la única manera que tienen de pronunciarse. Bueno, nuevamente los guatemaltecos sí tomando la justicia en sus propias manos debido a que no ven resultados de mano de las autoridades de nuestro país. Bloqueado el paso entonces, ahí estamos viendo imágenes de lo que está pasando esta mañana en este sitio. Cuando está amaneciendo, esto ya se había anunciado la semana anterior, los vecinos estaban muy molestos y decían vamos a tomar medidas porque no soportamos la inseguridad que se está viviendo en el lugar y esto obviamente está provocando, bueno, lo que está viendo usted en pantalla, el bloqueo que da un tránsito inusual para esta zona donde fluye habitualmente hasta las 6:45 más o menos con total, con total tranquilidad. Vamos a volver en instantes con las imágenes de lo que está ocurriendo allí en Los Álamos, en San Miguel Petapa, pero nos vamos a las calles inmediatamente. Tenemos la historia del día a continuación. Bueno, un lunes cargado de información y te saludamos, Alberto Cardona, para conocer los detalles. Ricardo, Vero, muy buenos días. Pues esta mañana se tiene previsto que Javier Duarte de Ochoa sea trasladado hacia Ciudad de México luego de una serie de protocolos de seguridad que realizara pues las autoridades de gobierno guatemalteco con las autoridades mexicanas. Acá les presentamos pues parte de este proceso que se llevó a cabo durante varios meses para esta extradición que está solicitando ya las autoridades mexicanas. El exgobernador mexicano Javier Duarte será extraditado a su país a primera hora. De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, lo sacarán de la cárcel en Matamoros de madrugada para llevarlo a la Fuerza Aérea, donde será entregado a las autoridades mexicanas. Duarte fue capturado en abril, halló en Guatemala el escondite perfecto en un paradisíaco hotel en Panajachel, luego de estar 6 meses prófugo de México, donde lo acusan de robar millones de pesos, dinero que incluso pertenecía a medicinas para niños con cáncer. Bueno, hay coordenadas importantes que hay que recordar de cómo se hará esta extradición, ¿verdad? Sobre todo para la prensa, que se han dado algunos lineamientos, Alberto, porque vamos a estar muy pendientes de este paso importante para la justicia mexicana. Así es, Ricardo, ya todo listo para que ya Javier Duarte de Ochoa ya sea trasladado hacia país mexicano. 4:50 de la mañana acá en la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde nos encontramos ya ubicados. Ingresó pues la comitiva que acompaña a Javier Duarte de Ochoa. Ya él ya se encuentra acá en la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde se ha comentado por parte de las autoridades guatemaltecas que a las 9 de la mañana pues él estará siendo enviado hacia México. Ustedes pueden observar pues ya a la prensa internacional ya ubicados en este sector pues para darle la cobertura necesaria a esta extradición que viene solicitando pues las autoridades mexicanas desde hace varios días. En un tema muy importante, Ricardo, Vero, les podemos comentar que el dispositivo de seguridad que se le implementó esta mañana a Javier Duarte de Ochoa, pues han sido por más de 40 elementos de la Policía Nacional Civil, acompañados por elementos del Ejército Guatemalteco y también del sistema penitenciario, quienes lo ingresaron, como repito, a las 4:50 de la mañana. Se ha comentado que acá en la Fuerza Aérea Guatemalteca a las 7:05 pues estará permitiendo el ingreso de los medios de comunicación para que podamos darle cobertura al momento que Javier Duarte de Ochoa pues sea extraditado hacia Ciudad de México. Hace pocos momentos pues pudimos observar ya a policía mexicana, específicamente autoridades de PGR, quienes han ingresado en una de las áreas acá en Fuerza Aérea Guatemalteca para poder darle pues todo el acompañamiento a este exfuncionario mexicano. Con esta información, imágenes de Salvador López desde los alrededores de Fuerza Aérea Guatemalteca. Yo regreso con ustedes, Ricardo, Vero, a los estudios centrales de Viva la Noticia.
Muchas gracias, Alberto. Vamos a estar muy pendientes entonces de todo lo vinculado a la extradición de Javier Duarte a México. La información completa esta mañana en Viva la Noticia, pero nos vamos a otro punto de la ciudad. Nuestro compañero Julio de León ya está listo con información de lo que sucede en las calles este lunes. Julio, buenos días. Viva la Noticia, Julio. Ricardo, Verónica, muy buenos días. Y sí, efectivamente nosotros nos dirigimos ya en camino hacia el sector de Villahermosa y esto es debido a los bloqueos que hemos estado anunciando de parte de vecinos en el sector. Justamente el punto donde estamos nosotros ahora es al final de la avenida Petapa, en la 53 calle de la zona 12, ya en el sector de Ciudad Real. Esta sería una conexión que tienen los vecinos de Bello Horizonte, de la Justo Rufino Barrios, incorporándose hacia la avenida Petapa, y todos los usuarios que salen del sector de Ciudad Real hacia la calle principal de la avenida Petapa. Como les recuerdo, 53 calle es este punto, pero también tenemos algunas imágenes provistas por noticias de San Miguel Petapa, noticiero, y que justamente en este momento nos están reportando de algunos bloqueos donde hay involucradas algunas llantas quemadas, hay involucradas barreras también impuestas de parte de los mismos vecinos en ese sector, así que usted por favor tenga mucha precaución en este momento en la salida de sectores como San Miguel Petapa, como Prados de Villahermosa, que definitivamente se ha afectado a esta hora de la mañana, así que una ruta alterna sería lo ideal para que usted la elija desde ya antes de pasar por este mismo sector, porque sin lugar a dudas son bloqueos que se habían estado anunciando desde ayer a horas de la tarde, en donde mencionaban los vecinos quejas precisamente por inconformidades en cuanto a delincuencia, mal estado de las calles y otros temas sociales también que habían tenido a los usuarios muy inconformes. De hecho, ahora acabamos de ver pasar algunos pick-ups que están trasladando a personas particulares que en este momento están probablemente sin transporte colectivo debido a estos mismos bloqueos, así que por supuesto que nos dirigimos al punto siempre para poderles proveer toda la información. Esta sería la principal alerta de tránsito a esta hora de la mañana, tómela usted muy en cuenta. Otros sectores por el momento se encuentran libres de paso, por lo menos en el ingreso a través de la calzada San Juan, desde el área de San Juan Zacatepec, que es el puente El Caminero, se encontraba hace unos minutos obstaculizado por un camión con desperfectos mecánicos, pero que ya ha sido removido, al igual que en la salida del Boulevard Naranjo hacia el anillo periférico también, pues bueno, ya está siendo controlado el problema que había ahí con un bus detenido por desperfectos mecánicos, pero fuera de eso el resto de la ciudad se moviliza con el orden natural, podríamos decir, exceptuando por esta alerta de la cual les seguiremos informando en unos minutos. Con esto vamos de vuelta al estudio, compañeros, muchas gracias. Julio, vamos a seguir entonces con todas las noticias sobre el bloqueo en San Miguel Petapa. Eso será en un ratito nada más, por supuesto, porque tenemos que darle cobertura a lo que está ocurriendo con las temperaturas y cómo arranca esta semana. Y ya está lista Lorraine Quinto con nosotros para poder hablar del tema, así que vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Buenos días, Lorraine. ¿Qué pasa con el clima este lunes? Bienvenida. Buenos días, compañeros. Hola. Muy bien, aquí con mucha información. Tenemos que platicar acerca de cómo iniciamos la semana y precisamente es con la primera onda tropical que afecta el territorio guatemalteco. Eso podría estar afectando también la canícula, donde podríamos tener presencia entonces de bastante actividad eléctrica, llovizna y posibilidades también de que caiga granizo. Vemos entonces que Guatemala amanece hoy con una temperatura actual de 15 grados centígrados, posibilidades de lluvia que se incrementan nuevamente a un 80%. Los primeros rayos de sol empezaban a salir a partir de las 5 de la mañana con 39 minutos, estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 35 minutos. Como les mencionaba, esta primera onda tropical afecta al territorio guatemalteco. Podríamos tener presencia también de una segunda onda tropical a lo largo de esta semana. Vemos entonces que tenemos información también de la fase lunar para hoy, un cuarto menguante con una iluminación del 45.97% y la recomendación del día, por supuesto, es para toda Guatemala, donde que utilicen paraguas. Anoche empezaba a verse afectado Coatepeque ya debido a esta onda tropical con altas posibilidades de lluvia. Sin embargo, para hoy se extiende para todo el territorio guatemalteco. Muy bien, paraguas entonces para toda la semana. Exactamente, y podríamos tener la entrada de una segunda onda tropical para el resto de esta jornada, de esta semana, para que lo tomen en consideración. La canícula arranca hasta la próxima semana. En efecto, podría verse afectados los efectos de esta canícula por estas ondas tropicales, por lo tanto no se podría sentir entonces pues ese calorcito. Sin embargo, sí, esta interacción de humedad podría estar provocando fuertes tormentas y actividad eléctrica. Gracias, Lorraine. La información del clima, por supuesto que no puede faltar en la mañana, y nosotros también repasando las portadas de los principales matutinos. Ya tenemos Prensa Libre en nuestro escrito. Prensa Libre presenta
Bueno, hablando de este escándalo del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, aparece ya la portada y es que Nicaragua dio alerta sobre este dinero del exministro de Comunicaciones. De acuerdo al reporte, el banco de ese país avisó en el año 2016 a las autoridades sobre operación sospechosa en empresas. Venezolanos de todo el mundo votan en consulta opositora. Federer amplía su leyenda, el tenista más grande de la historia ofrece su mejor versión en Wimbledon y logra su victoria en el Grand Slam. Parte de la información que tenemos esta mañana. Y rápidamente nos vamos a recorrer el interior de Prensa Libre y en primer plano resalta la realidad internacional que, ponía los ojos el fin de semana en Venezuela. Y es que sí, venezolanos votan en contra de Maduro. Los radicados en Guatemala emitieron el voto y con el sí rechazaron la Asamblea Constituyente promovida por Nicolás Maduro. Bueno, en relación al escándalo de Sinibaldi, la noticia nos indica que desde Nicaragua ya se había dado una alerta. Esto ocurrió en el año 2016. Efectivamente, el Banco Procrédito advirtió a la entidad encargada del sistema financiero nicaragüense de movimientos extraños por casi $1 millón en empresas de cartón. Efectivamente, el capital salió del país y acá está toda la cadena que siguió ese dinero del que hoy, por supuesto, hay muchas sospechas por este caso de corrupción que involucra a Sinibaldi. Una noticia más que resalta la realidad en cuanto a la violencia y estadísticas bastante alarmantes de hora y día en el que podrían ocurrir más tipo de actos de violencia. Domingos a las 20 horas hay más muertes en el país. Esa hora es propicia para cometer homicidios, ataques y evadir a la policía. Los jóvenes son los más vulnerables, aseguran los expertos. Este es el mapa de la muerte. Las noticias de lo que está ocurriendo en el país y también lo que pasa en el mundo. Crista García nos presenta las portadas internacionales. Hola Crista, buen día. Buen día compañeros, Bienvenida. Feliz inicio de semana para ustedes y a todos en casa. Qué gusto que nos acompañen desde muy temprano. Vamos con las noticias. Vamos con las portadas del mundo, por supuesto, para que usted amanezca muy bien informado en casa, conozca cuáles son los titulares más importantes y los hechos más relevantes del fin de semana. Y empezamos en Venezuela, precisamente con la portada, porque usted sabe, este fin de semana se desarrollaba el plebiscito y bueno, ahí está la portada del Nacional esta mañana. La calle derrotaba a Maduro, una portada bastante impactante de cómo los venezolanos participaban entonces, y allí vemos a varios rectores de las universidades nacionales y privadas que se sirvieron de garantes para esta transparencia de la consulta popular que fue propuesta por la Asamblea Nacional. Es lo que informan los medios internacionales, y que con un 95% de las actas son 7.186.170 venezolanos quienes participaron en esta jornada en contra de la constituyente. Entre declaraciones de lo que decían los venezolanos, dice: celebré al depositar mi papeleta con los 3 sí, porque lo que nos viene es felicidad. Después de 17 años cargando este saco de piedras, el horizonte es totalmente claro. Y allí, bueno, vamos a estar dando la información de lo que sucedía en Venezuela. Por lo pronto, cambiamos de portada, por supuesto. Nos vamos ahora hasta Argentina en esta mañana de lunes. ¿Y qué dice el titular? El tema del día habla del referéndum sobre la reforma de la Constitución y los millones de venezolanos que votan en contra de Maduro y la oposición que se fortalece. Allí vemos a la alianza opositora asegurando que más de 7 millones de personas sobre un padrón de 19 participaban en esta consulta popular. Y en portada principal a Roger Federer, el talento que vencía al tiempo, conquistando nuevamente un Wimbledon. Así que nos vamos a una portada más. Entonces, para finalizar este recorrido, está el Mercurio de Chile en su pantalla y hablan de los vecinos que culpan al tráfico de drogas por violentos crímenes. También en fotografía principal, el Ride marroquí es el nuevo monarca del bodyboard, la masiva asistencia del público que coronaba esta clausura. Allí tiene usted un recorrido completo de los titulares. Más adelante recorremos noticias del mundo. Buenos días. Bueno, lo que está pasando a esta hora de la mañana, y ya saludamos a Dalia Santos. Como veíamos esta mañana muy tempranito, estamos informando lo que ocurre en Los Álamos, ahí en San Miguel Petapa, algunas imágenes de estos bloqueos que están provocando los vecinos. Dalia, muy buenos días. Cuéntanos qué está sucediendo en las calles guatemaltecas. Adelante con la información, Dalia, bienvenida. Así es, compañeros, muy buenos días. Gusto saludarle a todos los televidentes de Viva la Noticia, y ha sido pues información trascendente desde ayer en horas de la tarde y noche de manifestaciones que se esperaban para hoy en el sector que conduce de Villahermosa, Álamos hacia Boca del Monte, y cumplieron con el horario que los manifestantes habían anunciado. 5 en punto de la mañana, ya tenían llantas incendiadas, bloqueaban totalmente el paso en la salida de Villahermosa, kilómetro 16 de la ruta que conduce
de San Miguel Petapa hacia Boca del Monte y la zona 13. Ahora usted observa lo que está sucediendo en este sector. Podemos verificar a las 5 en punto de la mañana, ya se tenía presencia de vecinos de la zona 7 de San Miguel Petapa. Este punto que usted observa es específicamente la salida de Villahermosa. Lo que viene donde usted verifica los vehículos con las luces encendidas es lo que conduce de Vía Canales hacia el sector de la zona 13. Acá es el punto del bloqueo. Hay barricadas, como usted puede observar, ya el grupo de vecinos está incrementando a esta hora, incluso han reportado que solo un carril han dejado liberado, pero este no se da abasto para poder mantener todo el tránsito fluido hacia la zona 13 de la ciudad capital, por lo tanto muchos usuarios están utilizando ya como vías alternas sectores de la ruta al Pacífico, y esto es lo que está sucediendo en la subida de Villalobos. Fuerte carga vehicular se reporta este lunes, incluso la fila de vehículos se ha estado marcando a la altura del kilómetro 18 hacia la Vía Lobos, posteriormente a la calzada Raúl Aguilar Batres. Esto sucede porque muchas personas que residen en Vía Canales y San Miguel Petapa están utilizando como vía alterna el sector del Pacífico, Ciudad Real, Búcaro y Mezquital, tomando en cuenta este bloqueo que afecta el sector de Boca del Monte. Esto es lo que sucedía a las 4:30 de la mañana, un tráiler empotrado a la altura del kilómetro 12 de la ruta al Pacífico con sentido hacia el sur de la ciudad capital. La PMT de Villanueva coordinó una grúa especial, tomando en cuenta que este furgón que usted observa estuvo a escasos metros de caer al fondo de un barranco ubicado en la Vía Lobos. Este tráiler totalmente cargado fue movilizado por una grúa especial, generando problemas de congestionamiento para las personas que se dirigen hacia el sector sur de la ciudad capital. La PMT ha reportado que lo han dejado ya en un punto donde no genera obstáculo en la vía pública, pero sí ha dejado estas secuelas en el tránsito lento hacia el sur, así que tómelo en cuenta. Y esto es lo que sucede en la salida del Senma, donde ya finaliza el recorrido del Búcaro, del Mezquital, Puente de la Prosperidad, donde ya los vehículos se están aproximando a la central de Mayorero y también incluso se están aproximando hacia la calzada Raúl Aguilar Batres. Vemos que hay fuerte carga vehicular en este sector derivado a que se está utilizando este recorrido como una vía alterna, así que será un lunes complicado en sectores de Ciudad Real. Incluso reportan que el tránsito está totalmente detenido hacia la zona 12, incluso hacia la Universidad de San Carlos, zona 21, así que planifique sus actividades y tome en cuenta que esta manifestación no se tiene el horario específico en qué momento pueda finalizar. Incluso ha reportado la PMT de San Miguel Petapa que podría continuar hasta después de las 8 de la mañana. Yo estaré muy pendiente de recabar toda la información que traslade la PMT de Villanueva y en los próximos minutos estaré actualizándole el reporte del tránsito acá a través de Viva la Noticia. Así que la información y por supuesto acá continúan las noticias. Gracias, Dalia. Gracias. Y tenemos que comenzar entonces con la realidad nacional. Bueno, este tema que explotó durante las últimas horas ya ha generado muchas controversias. Recuerdes el hashtag que hoy estamos poniendo justamente en pantalla para que usted pueda opinar sobre este nuevo escándalo de corrupción en el país que vuelve a surgir, esta vez con autoridades que dan a conocer a través de la CICIG y el Ministerio Público de uno de los personajes fuertes del Partido Patriota, el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi. Según las investigaciones, Sinibaldi recibió sobornos por más de 10 millones de dólares, equivalente a una cantidad importante de quetzales, casi 74 millones, que se realizaban para favorecer a 14 empresas de construcción mientras estuvo al frente de este ministerio. Veamos si esta es parte de la historia entonces de este nuevo caso de corrupción en el país. 3 empresas de cartón vinculadas a Alejandro Sinibaldi sirvieron para captar los sobornos de 14 constructoras por servicios no realizados. Constructora Benelli S.A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul, Agropecuaria y Constructora El Florido. Para darle la apariencia de legalidad utilizaron testaferros, pero la Fiscalía, a través de documentos y otras pruebas, logró identificar que están vinculadas al exministro de Comunicaciones. En total, Alejandro Sinibaldi recibió 10 millones de dólares por pago de soborno, equivalentes a más de 74 millones de quetzales. El Ministerio Público y CICIG identificaron que 14 empresas pagaron las comisiones. Estas fueron agrupadas en 8 grupos por el ente investigador, debido a que hay empresas que tienen los mismos accionistas. Estas empresas reciben cuantiosos recursos que bajo la apariencia de prestación de servicios les entregan otro grupo de empresas que sí son reales, que son las que contratan con el Ministerio de Comunicaciones, y estos recursos son los que
equivalen a los sobornos que estas empresas pagan a Alejandro Sinibaldi. Entre las empresas se encuentra Asfaltos de Guatemala, Constructora Giré, Constructora Nacional y Pavimentos de Guatemala. Las constructoras lograron beneficiarse por contratos entre el 2012 y 2015 por 1.802.939.989 quetzales. Alejandro Sinibaldi se encuentra prófugo desde junio del 2016. Indudablemente sabíamos que se estaban dando investigaciones, habíamos estado publicando semanas atrás los allanamientos y todo lo que se había dado justamente en empresas o lugares vinculados al exministro Sinibaldi. Y por supuesto todo esto involucra las diferentes campañas electorales en las que vivió el exministro, y es que justamente según el Ministerio Público, el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi también es señalado por financiamiento electoral ilícito. Esto debido a que recibió dinero cuando buscó ser, en primer lugar, alcalde capitalino en el año 2011 y también cuando intentó ser candidato a la presidencia en el año 2015. Según las investigaciones del Ministerio Público, Alejandro Sinibaldi no solo se aprovechó de su puesto como ministro, también para el 2012, cuando se postuló como alcalde capitalino, recibió financiamiento electoral ilícito por 15 millones de quetzales, los que fueron pagados por Telgua Sociedad Anónima, pagos que no fueron reportados ante el Tribunal Supremo Electoral. Como parte de las pruebas está la declaración de Julio Carlos Porras Sadik, gerente de Telgua, que indicó que se dieron 12 cheques destinados para el Partido Patriota. Porras Sadik fue condenado a 3 años y un pago de 500.000 quetzales en junio pasado. Fue entregado como parte de una estrategia político-comercial de Telgua, diseñada por Julio Ligorría, para tratar de resolver un litigio existente entre Telgua y Tigo. El señor Porras fue condenado, ya se encuentra condenado a 3 años de prisión. Julio Ligorría, quien fue buscado esta mañana y fue declarado como prófugo de la justicia. El Ministerio Público indicó que detectaron 12 millones de quetzales en el 2015, no reportados al Tribunal Supremo Electoral cuando Sinibaldi buscó ser presidente por el Partido Naranja. El comisionado Iván Velázquez explicó durante la conferencia que la investigación se intentó obstruir por parte de Alejandro Sinibaldi y grupo de abogados, que contactaron a los representantes legales y socios para instruirlos de cómo actuar ante el Ministerio Público. Bueno, parte de la denuncia que se daba a conocer ya con los detalles concretos de cómo se daban estos casos. Y aparte tenemos que hablar de esta famosa vida millonaria que se daba el exministro. Bueno, porque se empiezan a revelar algunos datos importantes. El Ministerio Público y la CICIG movilizaron diferentes bienes de Alejandro Sinibaldi. Esto ya sabíamos que había ocurrido hace semanas atrás. Buscaban información y estos bienes o esta vida de lujo no corresponden a los ingresos económicos, pero la Fiscalía identifica que son productos justamente del lavado de dinero. Entre ellos figura una casa a la que llamó Noble en la antigua Guatemala, un apartamento en un edificio que se denomina Murakami en la zona 14, una casa en el puerto a la que llamó Mi Sueño, otra casa que estaba en Musval, sumado a esto 4 fincas, yates, helicópteros y también algunas obras de arte como parte justamente de esta vida millonaria que tenía el exministro, ahora prófugo de la justicia. Fincas ganaderas y agrícolas, casas y apartamentos en lugares de alta plusvalía, inversiones millonarias en mejoras de infraestructura a casas, transporte aéreo tales como helicópteros y avión, transporte marítimo, lanchas y yates, vehículos de lujo, maquinaria para la construcción y para la agricultura, colecciones de arte, piezas decorativas de alto valor, como importación de alfombras persas y adornos de Indonesia.
Bueno, ahí tienen ustedes entonces parte de la información y es que se daba, bueno, un sinnúmero de allanamientos. Bueno, este fin de semana fue bastante intenso, debemos decir, la actividad del Ministerio Público, de las autoridades, llegando a distintos lugares, buscando información y allanando. Mucha gente involucrada en este caso, sí. Luego de 47, escuchó usted bien, 47 allanamientos, el Ministerio Público y la CICIG lograron la captura de 17 personas, mientras 15 más permanecen prófugas. Según las autoridades, se ha emitido una orden de captura también para el exministro Alejandro Sinibaldi, quien permanece prófugo de la justicia. Los allanamientos se iniciaron y se registraron en Izabal, Zacatepeques y Guatemala. La finalidad era ubicar a 32 personas vinculadas a un nuevo caso de corrupción. Una de las diligencias se realizó en la zona 14, en busca de un exdiplomático, pero este no fue ubicado. El MP terminó la diligencia en busca de evidencia que pudiera ayudar a la investigación. Como resultado de los operativos, se logró la captura de 17 personas, pero 15 más se encuentran prófugas de la justicia. Entre ellas, el principal actor de este caso, Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones en el gobierno del Partido Patriota. También Rodrigo Sinibaldi, hermano del exfuncionario, Julio Ligorría, ex embajador de Guatemala en Estados Unidos, José Luis Agüero, expresidente de la Cámara de la Construcción, Álvaro Mayorga de CONASA también está prófugo de la justicia, pese a que tenía una medida con arresto domiciliar por el caso cooptación del Estado y al ser buscado en su casa no se le ubicó. El Ministerio Público iniciará el proceso para la búsqueda de estas personas a nivel internacional. Como parte de las diligencias, el Ministerio Público citó a 5 personas más para que declaren en el proceso. Bueno, esto es lo que pasaba, obviamente, y los capturados tuvieron que comparecer y ya escuchar por qué se los estaba deteniendo y todo esto vinculado a esta investigación que estallaba este fin de semana. Es importante conocer cuál será entonces el proceso legal a seguir para todas estas personas. Bueno, le contamos que a los capturados que estuvieron justamente en el juzgado de mayor riesgo, se les dio a conocer el motivo de su detención y, bueno, se presentaban justamente en el juzgado y luego fueron enviados a prisión preventiva. A los mismos se les está señalando de vínculos con estos actos de corrupción cometidos por el exministro Alejandro Sinibaldi. Seguimos con la crónica de lo que pasaba este fin de semana. Erika Aifán, jueza de mayor riesgo, fue quien firmó las órdenes de captura. Ahora se les dio a conocer el motivo de su detención para los 11 capturados en las acciones conjuntas, así como para el señor Carlos Micheo, quien se presentó en el juzgado. Anelis Herrera fue detenida por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y financiamiento ilícito. En el caso de Douglas Paredes, fue capturado por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y obstrucción a la acción penal. Felipe Cardona, José Yupe, Juan Ignacio Florido, detenidos por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. José Jerónimo Pérez, Elder Ramos, Juan Francisco Sandoval y Otto Samayoa por el delito de cohecho activo. Ismael Álvarez por el delito de asociación ilícita. Roger Navas, Juan Luis Tejada por el delito de cohecho activo. En el caso de Carlos Micheo se presentó en el juzgado y se dio a conocer que su orden de captura es por el delito de lavado de dinero. La jueza decidió enviarlos a la cárcel de forma preventiva, los hombres a Pavoncito y la mujer en Santa Teresa. Los defensores abogan para que vayan a Mariscal Zavala. Pero no va a haber ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia diciendo yo di esa orden donde decía la circular que la jueza se fundamentó. Aquí la independencia judicial ahora la tiene usted y es usted la única responsable de lo que pueda pasar o dejarle pasar a cada uno de los que están aquí detenidos. También generó molestia contra el Ministerio Público por no presentarse, lo que motivó que la audiencia de primera declaración será el 20 de julio. Bueno, indudablemente estamos hablando de uno de los personajes más fuertes, fundador del Partido Patriota. Eran como 3 los nombres que resonaban hace más de 10 años. Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, Alejandro Sinibaldi. Y tenemos que conocer un poquito más, sí, sobre Alejandro Sinibaldi, que fue uno de los personajes polémicos del gobierno del Partido Patriota. Sus aspiraciones presidenciales, por ejemplo, lo pusieron en riña con la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Ahora Sinibaldi es una de las piezas sueltas de la corrupción en nuestro país. Alejandro Sinibaldi Aparicio, político y empresario. En 2003 ocupó el cargo de director del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT. Entre 2008 y 2012 fue diputado de la bancada patriota. De legislador saltó a titular del Ministerio de Comunicaciones en el gobierno del Patriota tras su derrota por la alcaldía metropolitana en los comicios de 2011. Su exposición pública al frente de la cartera y sus aspiraciones presidenciales. ¿Pero está fisiquín o no? ¿Está fisiquín o no está fisiquín?
causaron roces con la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. En el 2014 renunció del cargo de ministro y en 2015 se separó del Partido Patriota por los escándalos de corrupción. En la campaña de 2015, Sinibaldi fue invitado para ser candidato presidencial con el partido Movimiento Reformador. La candidatura tuvo que esperar debido a que Sinibaldi salió del país asegurando que no existían condiciones para presentarse. Esto ocurrió mientras se revelaban los casos de corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina. Las investigaciones lo vincularon en el caso Cooptación del Estado, donde fue emitida la orden de captura en su contra, que lo convierte en prófugo de la justicia hasta hoy. Caso sonado, caso que va a seguir generando obviamente controversia y la búsqueda de Alejandro Sinibaldi para saber dónde está justamente porque es prófugo de la justicia en este momento. Sin duda alguna, y tenemos que hablar también de otros personajes que podrían estar involucrados en este tipo de casos y que no están en manos de la justicia. Bueno, estamos hablando del ex embajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría, que tiene una orden de captura en Guatemala por una supuesta vinculación a un caso de financiamiento electoral ilícito del Partido Patriota, en cuyo gobierno sirvió como embajador, debemos recordar. Vamos con el perfil del ahora prófugo de la justicia, Julio Ligorría. Julio Ligorría se encuentra radicado en los Estados Unidos, ha trabajado como consultor internacional, es experto en administración de crisis y en diseño estratégico para candidatos presidenciales en América Latina, trabajo en el que se ha desempeñado durante más de 30 años. En 1982 creó y organizó el primer foro cívico en la historia del país de candidatos a la presidencia, el cual con los años se institucionalizó como el Foro Presidencial de la Asociación de Gerentes de Guatemala. El 2 de septiembre de 2013 hasta noviembre de 2015 ocupó el cargo de embajador de Guatemala en Washington. Casi al final de ese periodo recibió el premio Red Latino 2015 por el manejo de la crisis migratoria de los niños no acompañados que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos. Ligorría tuvo bajo su responsabilidad la presentación política de Guatemala en Washington. Durante la crisis política en el 2015, logró importantes acercamientos del gobierno de Guatemala con la Casa Blanca. Estuvo a cargo de la relación con el Congreso de los Estados Unidos, con el cual durante su gestión contribuyó a crear el Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte de Centroamérica. En enero, Julio Ligorría formó parte del grupo de consultores políticos expertos en Latinoamérica que se reunieron con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, y quiero saludar esta mañana a Renzo Rosal, analista político. Renzo, está ya un nuevo escándalo. Bueno, ya más o menos teníamos una idea, indicios de lo que podría haber ocurrido con el exministro Alejandro Sinibaldi. Se habían dado allanamientos, pero ahorita se da a conocer realmente con mucho más detalle todo lo que está ocurriendo, las detenciones que se dan el fin de semana, los allanamientos. ¿Cuál es tu lectura sobre este nuevo caso de escándalo del ex Partido Patriota? Bueno, muy buenos días. Buen día. En principio, pues confirmamos que se trata de un pseudo dirigente del Partido Patriota que se erigió en un punto fundamental de la estructura de corrupción que evidentemente se diseñó desde mucho tiempo atrás y que tomando por asalto, digamos, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, desde ahí generó en conjunto con una serie de constructoras privadas, evidentemente un conjunto de estructuras absolutamente criminales de corrupción que en buena medida tienen mucho que ver con el estado, por ejemplo, de la infraestructura vial del país, pero que además se asoció con otro conjunto de actores buscando la reproducción de esa misma estructura criminal hacia adelante. Cuando escuchamos con mucha preocupación el viernes cómo se intentó replicar este mismo esquema en Nicaragua, digamos, que servía no solamente para lavado de dinero, sino también para que la estructura de colusión pudiera permanecer. Evidentemente estamos hablando de una estructura que requirió una construcción previa muy sofisticada, que afortunadamente ahora ha sido tocada en sus piezas vitales, pero que además en el evento del caso del viernes, corrupción y construcción, también abona en términos de ponerle el dedo a otros eslabones que tienen que ver con el mismo tipo de maquinaria. Me refiero cuando también se menciona el nivel de participación de al menos dos de las grandes empresas telefónicas del país, cuando estamos hablando de un conjunto de intereses
que cohabitaron alrededor de la figura de Alejandro Sinibaldi y cómo este personaje se benefició en lo personal, pero también contribuyó a que pudieran asociarse un conjunto de actores que además, digamos, han representado en las últimas décadas lo que hoy denominaría los constructores de cuello blanco, es decir, constructores que tenían un gran nombre, un prestigio, pero que ahora, desde los últimos meses que estaban investigándose, ahora se confirma, digamos, cómo este conjunto de mecanismos de enriquecimiento tienen que ver con un proceso de erosión lamentable de las finanzas públicas. Pueden haber más casos, estamos hablando de algunas otras figuras que podrían ser investigadas y que habrían pertenecido al Partido Patriota durante la gestión de Pérez Molina al frente de la presidencia del país. Esto es un caso no cerrado todavía. ¿Cuál es tu percepción, Renzo? Por supuesto, es un caso no cerrado, primero porque este caso no es como un preámbulo de lo que se ha anunciado durante meses, el caso Odebrecht, que son, digamos, dos plataformas distintas, dos casos distintos, pero que evidentemente se van a develar seguramente la participación de otro conjunto de actores, tanto de funcionarios, de pronto también de actuales funcionarios que siguen teniendo participación en la administración pública. Seguramente los niveles de colusión también van a abarcar a bancos y a otros actores privados, pero también habría que recordar que el mismo viernes se anunció, como mencionaba anteriormente, que se han iniciado investigaciones en términos de lo que ha sucedido con las empresas Tigo y Telgua, y eso creo que es un capítulo que se va a abrir y que ya está por lo menos el primer paso dado, que entonces evidentemente este caso, como fue en su momento cooptación y la línea, han sido una especie como de macrocasos de los cuales han ido derivando casos particulares, pero que finalmente son solamente la reproducción del mismo esquema, lamentablemente, de corrupción en el cual nos hemos estado envueltos en el país en los últimos años. Gracias, Renzo. Vamos a seguir hablando de este caso, por supuesto, que tiene que ver y que involucra al exministro de Comunicación Alejandro Sinibaldi. Es lo que está pasando justamente y es el tema que estamos abordando esta mañana. Gracias, Renzo, por la información. Y ahora, las notas curiosas y este video que era publicado justamente y que habla de cómo se van dando robos en zonas que se consideran las más vulnerables en nuestro país. En este caso, en la zona 14, que ha sido objeto de una o de varias bandas delictivas que han hecho de las suyas por algún tiempo. Este es un video que se posteó en redes sociales, donde trabajadores de la zona, luego de ser víctimas en más de una ocasión, están pendientes. Y estamos viendo cómo logran evidenciarlo y ahí hay un audio que va relatando justamente lo que está ocurriendo en este lugar. Ahí vamos viendo cómo los delincuentes abren vehículos, roban pertenencias, esto ocurre a plena luz del día. La zona 14, la zona 10, la zona 13, bueno, zona 9, zona 11. Estamos hablando de un montón de zonas donde lamentablemente se dan este tipo de cosas, pero esto es captado desde una ventana por dos vecinos. De hecho, insisto, se escuchan los diálogos de ellos con la intención de llamar a la policía, de sorprenderse por lo que está ocurriendo cuando llega esta banda que parquea este carro blanco que usted ve ahí. Se bajan, abren el carro, sacan pertenencias, con la intención, obviamente, también de robarse este vehículo. Esto se hizo viral y fue posteado, subido a las redes este fin de semana. Bueno, son las 6 de la mañana con 37 minutos. Hay que hacer una pausa. Estamos siguiendo muy de cerca el proceso de extradición. Hoy se concretaría de Javier Duarte. Está nuestro compañero Alberto Cardona, ya ubicado en la Fuerza Aérea Guatemalteca, y tenemos más noticias. Cuando regresemos, estos y otros temas. No se vayan. Autoridades de Agricultura dan inicio al proyecto de sustitución de plantaciones de amapola y marihuana en San Marcos. En el ámbito internacional, miles de opositores votan en plebiscito simbólico contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Y bueno, el fervor que terminó en una polémica en Wimbledon, vamos a contarles en instantes qué pasó.